gracias, Adrián, por la presentación. Para mí es un honor estar hablando aquí y bueno, significa muchísimo. Claro, hay un problema, ¿no? Y es que eso para mí es importante. Entonces, lo coherente sería que yo dijera cosas importantes. Pero yo no sé muchas cosas importantes, la verdad. Entonces, me quise inspirar un poco en Bastos cuando dice eso antes de dar una conferencia, ¿no? Que lo interesante es como que él trae ideas que no tiene muy claras, porque como hay gente más lista así en la audiencia, pues se discuten y nos vamos aclarando como cosas entre todos. Entonces, la conferencia está planteada en ese formato, ¿no? Un poco de discusión, de plantear como una suerte de conceptos, de ideas, y bueno, y que sobre todo que estimule como un tipo de discusión a posteriori sobre ciertos temas. En concreto, el tema que me pareció de relativa importancia, a pesar de, bueno, de ser así como bastante estereotípico, es el de nuestra relación con la tecnología. De ahí el título de la conferencia, Perspectivas críticas del imperativo tecnológico. Lo que pasa es que si queremos hablar del imperativo tecnológico, pues algo que viene muy bien es definir imperativo tecnológico. Y eso puede ser problemático. En términos generales, digamos que lo que se puede aceptar es que si se puede realizar algún tipo de innovación tecnológica, bueno, se puede afirmar tanto como que se va a dar inevitablemente, como que sería bueno que se desarrollara, como que sería probable que se desarrollara, o como que incluso sería un deber moral realizar esa innovación. Entonces hay un espectro bastante amplio de lo que es imperativo tecnológico. Pero para poder tener una perspectiva crítica al respecto, no basta simplemente con la definición de imperativo tecnológico, tiene que estar enmarcado en un contexto más grande. Y para mí, ese contexto es el del desarrollo tecnológico. Con lo cual tenemos ahora otro problema más, que es que hay que definir también desarrollo tecnológico, ¿no? Para definirlo podemos empezar por decir que son dos palabras, desarrollo y tecnológico, lo cual ya nos aclara muchas cosas. Pero vamos a ir con cada una por separado. Desarrollo es un término que ha sido utilizado, bueno, digamos, en las conversaciones acerca del crecimiento económico, acerca de política o geopolítica, cuando se habla de países desarrollados, países en vías de desarrollo. También se utiliza como sinónimo de avances hacia el progreso, es decir, una suerte de sucesos que llevan a un determinado escenario calificado como progreso. Y en última instancia también se ha entendido como una suerte de reformulación del debate de la civilización, ¿no? ¿Qué es realmente la civilización? ¿Qué es la barbarie? ¿Qué es lo que nos da como un horizonte de sentido, ¿no? Eso es como, digamos, las distintas definiciones, los distintos términos de los que podemos estar hablando cuando mencionamos desarrollo. Ahora, cuando mencionamos tecnológico, claro, también tenemos así un problema, ¿no? Porque tenemos por un lado la idea de la creación de artefactos para usarse, ¿no? Combinamos distintas cosas y, bueno, pues desarrollamos algo nuevo y lo utilizamos. Pero también o sea, cuando hablamos de tecnológico se puede hablar de un determinado tipo de conocimiento y su aplicación. Es decir, no estamos hablando ya puramente del artefacto. Y en el sentido, la tercera definición así también más amplia, lo que contextualiza es una determinada relación entre sujeto y objeto. Entonces, con todos estos términos, todas estas definiciones y todos estos problemas, la tesis principal que se va a defender es que parece que el desarrollo tecnológico altera, cuando se observa en la realidad, el orden tradicional. Claro, y ahí tenemos otro problema, que es el orden tradicional. ¿Qué es el orden tradicional? Bueno, vamos a seguir aquí con las definiciones vagas, porque eso está muy bien, que es básicamente cualquier concepción de orden o organización tradicional, en tanto implique como una suerte de legado, ¿no? Que se ve alterado precisamente por ese desarrollo tecnológico. Aquí me parece interesante traer a Habermas, porque Jürgen Habermas, cuando habla de la sociedad tradicional, la define como aquella donde hay como una superioridad de un marco institucional, que es el que regla después a la acción racional respecto a fines. Es decir, la acción racional respecto a fines se ve limitada o se aplica una vez asumido un marco institucional que se legitima por vías metafísicas, religiosas, míticas, etc. Esa sería como una idea así muy amplia de sociedad tradicional, que es la que Habermas utiliza. Esto nos parece interesante porque con todas estas definiciones y tal de desarrollo tecnológico, pues quizás lo más interesante sería centrarse en el desarrollo tecnológico como hecho social. Es decir,
¿Qué quiere decir que en una determinada sociedad haya desarrollo tecnológico? Cuando vemos una sociedad y decimos, hubo desarrollo tecnológico, ¿cuál es el hecho social que está sucediendo? Y para eso viene bien estudiar las sociedades que típicamente se asocian al desarrollo tecnológico. La primera, la más típica, es la sociedad industrial, ¿no? Entonces el término sociedad industrial, o bueno, industrialismo o semejantes, nace con Comte, con Saint-Simon y con Spencer, más o menos. ¿Qué sucede? Claro, los tres son básicamente padres de la sociología, es decir, es un término bastante contemporáneo, la sociología quiero decir moderna, es un término bastante contemporáneo al desarrollo de la ciencia sociológica. Y de hecho lo que dice Giddens en su manual sobre sociología es que la sociología nace con la sociedad industrial precisamente por la ruptura social que implicó y los avances en la innovación que traía la sociedad industrial, que dejaba a los científicos sociales en un nuevo mundo que tenían que explicar, que definir, que entender, etc. De acuerdo a esta suerte de nuevas dinámicas. Eso también tiene un problema, ¿no? Porque luego la revolución industrial se asocia al desarrollo tecnológico, porque se habla así de un cambio en la sociedad que se debe, en una medida u otra, a cierto uso de la tecnología. Pero la revolución industrial también es un concepto problemático. Por ejemplo, cuando se ve lo que dice Hobsbawm, básicamente lo que dice es que fue un aumento de la productividad inédito en la historia. Pero luego, y aquí tengo que agradecer al profesor San Pedro, que me facilitó esta referencia, en el manual de Historia Económica de Randy Cameron hace una matización muy interesante, que es que realmente el principal cambio fue intelectual. Las variables económicas no se vieron afectadas hasta mediados del siglo XIX. Entonces, claro, por un lado tenemos un aumento de la productividad inédita en la historia y por otro estamos hablando de un cambio intelectual. Pero es que mayores tenemos más referencias. Durkheim en la división del trabajo social decía que esta nueva organización también traía un problema, y es que esta nueva organización social carecía de un sistema ético vinculante para todos los individuos. Y de hecho una de las cosas que proponía era que se tenía que desarrollar esa suerte de sistema ético vinculante, ¿no? Y aquí es donde llego a la referencia que está propiamente en el trabajo de fin de grado, que es un paper de Devereux Kennedy titulado Industrial Society Requiem for a Concept, donde habla también del peso ideológico de este proceso. Básicamente, el estudio del término en sus inicios también se hacía con la intención de reformar un modo de vida de acuerdo a una suerte de convencimientos. No, pero eso es curioso, porque Durkheim por un lado dice que no hay sistema ético vinculante, o sea que los convencimientos en ese sentido parece que están en un espectro más amplio, pero al mismo tiempo Kennedy habla de que se estudia este tipo de sociedad para ver cómo se puede reformar la vida de acuerdo a esos determinados convencimientos que no están establecidos en un sistema ético vinculante. Pero aquí quiero llegar a una de las referencias principales de la conferencia. Una de las referencias principales es un libro de Daniel Bell que se titula El advenimiento de la sociedad postindustrial. Y en el advenimiento de la sociedad postindustrial, Bell hace la siguiente definición de la sociedad industrial. Las sociedades industriales son sociedades productoras de bienes. La vida es un juego contra la naturaleza fabricada. La máquina predomina y los ritmos de la vida están acompasados mecánicamente. El tiempo es cronológico, metódico e imparcialmente espaciado. La energía ha sustituido a la fuerza muscular bruta y proporciona la fuerza necesaria para la productividad. Y es la responsable de la producción masiva de bienes que caracteriza a la sociedad industrial. Es un mundo de organización en el que los hombres son tratados como cosas, porque se puede coordinar más fácilmente a las cosas que a los hombres. Esta frase de los hombres son tratados como cosas, ahí me recuerdo a lo que decía Marx, que leí por boca de Zizek, de las sociedades capitalistas. Decía que las relaciones sociales se disfrazan bajo la forma de relaciones sociales entre cosas, entre los productos del trabajo. ¿Por qué? Porque si las relaciones son entre hombres que son libres y que son iguales, lo que se termina relacionando son los objetos entre sí. O sea, la relación social se da en las cosas. Pero esto además tiene otra implicación más particularmente interesante que nos lleva directamente a Saint-Simon. Saint-Simon, cuando habla del industrialismo y de estas ideas como tecnocráticas que lo caracterizan,
habla de que en esta nueva sociedad la política ya no sería el gobierno de los hombres, sino que sería la administración de las cosas. Vamos a quedarnos aquí un ratico con Saint-Simon, que es bien interesante. Porque, por ejemplo, él habla de que este paso del fin del feudalismo sucede gracias a los ingenieros, los constructores y los planificadores. Es decir, en este suerte de discurso, de esta visión social que está transmitiendo, el hombre nuevo de la sociedad industrial son los ingenieros, o de la sociedad post-feudal, son los ingenieros, constructores y planificadores. Y esto porque es importante, no solo por las ideas que tuviera Saint-Simon. Por ejemplo, para F.H. Markham, los sansimonianos, y cito, fueron la fuerza singular de más importancia que se encontraba detrás de la gran expansión económica del Segundo Imperio, en particular en el desarrollo de bancos y ferrocarriles. Uno de sus discípulos, el Faltín, de los más radicales, digamos, porque me metería un poco más a hablar como que eran realmente los sansimonianos, pero se alargaría demasiado la conferencia. Pero bueno, Fantin fue uno de los primeros que tuvo intenciones en crear el canal de Suez. Emilia y Isaac Pereire fundaron la Credit Mobilier, que era un barco industrial de inversión y además una de las grandes compañías navieras, que si trato de pronunciar en francés va a ser ridículo, pero es como Compagnie Generale Transatlantique, ¿no? Los que sepan francés pues ya me corrigen después. Y claro, ahí vemos que hay una suerte de ideas que luego se ven manifestadas en una suerte de actitudes que a la vez son las que configuran la propia sociedad industrial. Sobre esto, y en referencia hacia el feudalismo y este paso que hubo, hay una cosa que dice que también es interesante, que dice, refiriéndose a la burocracia, y cito, históricamente la burocratización fue un paso adelante de la libertad. Contra el poder arbitrario y caprichoso, por ejemplo, de un señor feudal, la adopción de reglas impersonales creó una garantía de derechos. Claro, entonces ya podemos hacernos una idea de hacia dónde va este discurso, pero todavía no es suficiente. Vamos a agarrar otra de las sociedades típicas asociadas al desarrollo tecnológico, que es la que sale en el título del libro de Daniel Bell, la sociedad postindustrial. Entonces, la sociedad postindustrial como término es un asunto. Quiero decir, el libro de Bell se publicó en los 70 y ya en ese momento existía el término utilizado por Riesman en su obra Leisure and Work in Post-Industrial Society para hablar de una sociedad donde la producción de bienes sería menos importante y habría más ocio. Penty a principios del siglo XX en Old Words for New, A Story of the Post-Industrial State, donde habla como de una suerte de sociedad que seguiría la sociedad industrial, que sería como artesanal y descentralizada, etc. Kanye Wiener en The Year 2000 hablan de una sociedad post-consumo de masas. Kenny Stone en Youth and Dissent hablan de una juventud menos materialista, que está en contra del carrerismo y del vocacionalismo. Y luego los neomarxistas, y bueno, esto viene también debido al problema que hubo en la Unión Soviética para defender como el rol social del burócrata y etc. Pero bueno, Rich, Tabayet, Gorst, Touren y Garaudi hablan de sociedad postindustrial y usualmente en términos donde se habla de una nueva clase obrera o un nuevo personal técnico especializado. Entonces hay mucha gente que habla de sociedad postindustrial. Yo me quedé con Bell porque me parece que junta un poco de todas las visiones y mantiene al mismo tiempo cierta raíz de este tipo de sociedad que es caracterizada por un tipo de desarrollo tecnológico o por un tipo de relación determinada con la tecnología. Y la define en 5 dimensiones. Es decir, hay 5 cosas que pasan en la sociedad postindustrial. El cambio de una economía productora de mercancías a una productora de servicios. La preeminencia de las clases profesionales y técnicas. La centralidad del conocimiento teórico como fuente de innovación y formulación política de la sociedad. El control de la tecnología y las contribuciones tecnológicas. Y aquí está el quinto punto que me parece particularmente interesante porque habla de la creación de una nueva tecnología intelectual. ¿Y en qué consiste la tecnología intelectual? Básicamente es una renuncia a los juicios intuitivos en favor del uso, por ejemplo, de procedimientos algorítmicos para la toma de decisiones y para, bueno, en general el desarrollo del conocimiento. Dice que la tecnología intelectual trabaja con más variables de las que la inteligencia puede aprender y sirve para realizar el sueño del alquimista social, ordenar la sociedad de masas. Luego, claro, esto también es complicado de definir o es complicado de determinar porque sociedad postindustrial es un término que viene de sociedad industrial a donde se le añade un prefijo que es post. Y este prefijo post tiene una función muy clara y es que habla de una época intersticial. O sea, estamos entre distintos momentos. Y esa época intersticial
Otra de las cosas que la caracteriza para Daniel Bell, estoy diciendo, es que el juego de la naturaleza fabricada deja, que era lo que definía para Daniel Bell la sociedad industrial, deja de ser un juego de la naturaleza fabricada y pasa a ser un juego entre personas. ¿Y quiere decir esto? Las sociedades preindustriales eran un juego para Bell, era un juego contra la naturaleza. Las sociedades industriales propiamente son un juego contra la naturaleza fabricada. Es decir, podemos pensar en artefactos, por ejemplo, y en el sentido amplio del término. Y la sociedad postindustrial ya queda de otro lado lo que sería como la naturaleza. Ya la naturaleza no importa, le importan las personas. Ahora es un juego entre personas. ¿Saben una cosa muy curiosa? Claro, porque el libro se escribió hace tiempo. Dice que no hay una imagen del hombre postindustrial, como que tú digas, claro, es que yo pienso en un hombre postindustrial, el típico, y es de esta manera. Pero conforme lees el libro y ves cosas, dices, claro, o sea, todavía no había llegado, pero es el tipo que trabaja en el Excel y no hace nada. Pero muy claramente, ¿eh? O sea, pero que lo leías y era así como, no, porque es este tipo que es así, como un burócrata y organiza la información y entonces, tú dices, es el tipo. O sea, yo he estado ahí, fin de era. Pero yo he sido el hombre postindustrial. Muy a mi pesar. Y entonces, en este sentido, hay también unos valores asociados a la suerte de hombre postindustrial. Y cito: la tradición era el valor antiguo, el sincretismo, el ideal contemporáneo. Otra cita: la pretensión de novedad constituye la marca distintiva de la modernidad. Bueno, ahí no está hablando necesariamente de la sociedad postindustrial, pero sí habla de que eso se intensificaría en la sociedad postindustrial. Lo cual me recuerda, no sé por qué, a un escrito que tiene George Simmel sobre la moda, publicado en 1895, mucho antes de la publicación del libro, donde, o sea, del libro de Daniel Bell, donde dice lo siguiente, y tengo una cita más, esta es larga, pero dice: en contraposición con el origen personal de las modas, la invención de las modas va quedando en nuestro tiempo sometida cada vez más a leyes objetivas de la estructura económica. No aparece aquí o allá un artículo que luego se hace moda, sino al revés, se producen artículos con la intención de que sean moda, y que cualquier otra cosa igualmente nueva y que se extienda súbitamente sobre los usos de la vida no será considerada como moda si se cree en su persistencia y sustantiva justificación. Solo la llamará así quien esté convencido de que su desaparición será tan rápida como fue su advenimiento. Por esto, entre las causas del predominio enorme que goza hoy la moda, es una la creciente pérdida de fuerza que han experimentado las grandes convicciones, duraderas e incuestionables. Queda el campo libre para los elementos tornadizos y fugaces de la vida. El rompimiento con el pasado, en que la humanidad civilizada se ocupa sin descanso desde hace un siglo, aguza más y más en nuestra conciencia para la actualidad. Esto hablando de la moda. Y claro, ¿qué es este proceso que se ve en distintos autores? A mí hay uno que me parece que lo explica más claramente, que hace referencia a estas ideas de una forma particularmente interesante, que es el ya citado Habermas, cuando habla de que la sociedad tradicional había la superioridad de un marco institucional sobre acción racional respecto a fines. Dice que cuando se pasa de la sociedad tradicional es precisamente porque se institucionaliza la innovación. Es decir, la productividad ya no es algo, la productividad y la acción racional respecto a fines ya no queda limitada por un marco institucional, sino que conforma el propio marco institucional. Sobre esto, él dice que las tradiciones se sacrificaron por elecciones, por poder elegir qué hacemos, ¿no? Y ese es uno de los principios principales políticos de la sociedad postindustrial para Bell, la participación. Pero claro, eso luego también trae otro problema, que Bell reconoce interno a la sociedad postindustrial, y de hecho es un conflicto que ve. Que claro, si hay un principio de participación que es muy importante para todos los individuos de la sociedad postindustrial, o digamos así en términos generales, entonces el profesionalismo como criterio de posición genera un problema. Es decir, la idea de que formarte en ciertas labores te sirve como criterio de posición y te da una posición privilegiada en la toma de decisiones, atenta contra el principio de máxima participación, en términos relativamente iguales, de todos los individuos, y se genera un choque entre ambos. Ese choque, Bell lo soluciona, bueno, no lo soluciona, pero habla de que una de las cosas que sucede es que el conocimiento va a ser como una suerte de fuente de poder. Aquí estoy diciendo una vaguedad, igual estoy haciendo un hombre de paja, pero bueno, la idea es más o menos esa.
Y aquí no voy a ser un hombre de paja porque esto sí me parece súper interesante. Y es que para ver lo que objetivo del conocimiento es el hecho de que sea difundido, que sea compartido y que sea mercantilizado. Es decir, el copyright. O sea, para ver el verdadero conocimiento es tener derechos de autor de algo. Y no voy a hablar de otra cosa que no tiene absolutamente ninguna relación, pero que me la recordó, que es de Zizek, cuando habla de la tríada presente en Hegel: conciencia noble, el lenguaje del halago, la riqueza. Claro, ¿qué es esto? Buena pregunta. La conciencia noble la define como una enajenación extrema, es decir, todo lo que define moralmente al sujeto es depositado en el bien común, encarnado en el Estado. El Estado en un sentido hegeliano. Claro, a eso sigue el lenguaje del halago. El lenguaje del halago sucede cuando se asume la forma de subjetividad del Estado y el bien común en el monarca. Y eso da lugar a una cosa que sí se llama el heroísmo del halago. Y suena a una cosa que dice como con segundas, ¿no? Como de forma un poco sarcástica, pero él dice, no, esto es genuinamente lo que podemos entender por un héroe. ¿Y qué es un héroe en ese sentido? Pues lo define así: aunque lo que digo desautoriza por completo mis más profundas convicciones, sé que esta forma vaciada de toda sinceridad es más verdadera que mis convicciones. Y en este sentido, soy sincero en mi afán de renunciar a mis convicciones. Es buenísimo esto. Soy sincero en mi afán de renunciar a mis convicciones. Y entonces, claro, ¿qué es lo que resuelve la tríada? La tríada la resuelve la riqueza. Es el correlativo objetivo del sujeto vaciado. Es decir, lo que te pagan después de hacer el halago. El copyright. Y esto tiene después otra implicación más, y es que para Bell en la sociedad postindustrial el Estado va a ser muy responsable de administrar indirectamente el conocimiento. Pero claro, si luego el conocimiento sirve como criterio de posición al poder, parece que aquí estamos como en un círculo. Yo defino lo que es conocimiento, yo soy el poder, etc., ¿no? Y parte de ese problema, que en general está asociado como con los problemas que tiene la burocracia, fue un problema para el marxismo. Entonces vamos a hablar aquí un poco de marxismo, que eso siempre está muy bien. Para Bell hay dos esquemas de Marx. El primero habla, en términos generales, colapso del capitalismo por contradicciones. Pero luego hay un segundo esquema, que está un poco más olvidado, donde Marx dice que el capital, el proceso que está sucediendo es que se socializa. Ya no hay que ahorrar porque existe la banca de inversión. Hay una separación entre propiedad y dirección y hay una expansión de la burocracia y el cuello blanco. Esto es muy interesante porque para Bell lo que define al posmarxismo es rechazar el primer esquema de Marx, el del colapso del capitalismo por sus contradicciones, pero aceptar el segundo. Y claro, esto, o sea, realmente el tema del marxismo aquí da una cantidad de problemas. Hay otro paper que está también en el trabajo de fin de grado de Christian Fuchs, titulado Labor in Informational Capitalism and on the Internet. Habla de los trabajadores del conocimiento y a qué clase social pertenecen. Él da su tesis, pero no la voy a desarrollar, principalmente por no hacer un hombre de página innecesario, pero clasifica las distintas que observa en la literatura, y había como 8 distintas de clasificaciones de lo que podía ser los trabajadores del conocimiento como clase, y había desde gente que consideraba que eran una nueva clase social, gente que consideraba que eran pequeños burgueses y gente que consideraba que eran proletarios, y utilizaban un término que me parece increíble, que es cibertariado. Me parece que yo quiero ser un... Claro, porque si dices trabajo en Excel en una compañía que me paga mal suena feo, pero si dices soy cibertariado suena como salió de Blade Runner, es buenísimo. Y luego, esto me parece que se recoge nuevamente de una forma quizá más interesante en términos generales, también porque no está hablando de una sociedad concreta, en Zizek. Zizek considera que el paso del marxismo al posmarxismo no es el rollo este de los esquemas, aunque es semejante. Es pensar, o sea, en el momento en el que no hay un antagonismo social básico que se soluciona con la revolución mundial, en el momento en el que tú renuncias a esa creencia de un antagonismo social como enraizado, fundamentado por la lucha de clases,
que será resuelto en una revolución mundial. Cuando ya dejas de creer eso, pasas a ser postmarxista, aunque todo lo demás lo sigas manteniendo. Y eso nos lleva a, bueno, y entonces que, claro, somos marxistas, somos postmarxistas, ¿qué filosofía política podemos tener? Pues vamos a ver qué dice Daniel Bell, porque él, por ejemplo, cree que la tensión propia de la sociedad postindustrial va a ser entre la tecnocracia y la política, entre las decisiones técnicas y las decisiones prácticas, propiamente políticas. De eso hablaremos un poco después. Pero el problema no es solo ese. Porque claro, uno dice tecnocracia y uno se puede imaginar una suerte de cosas, pero Bell da una definición muy particular de tecnocracia que me parece sumamente interesante. Porque dice, por un lado, que ha sido entendida como un sistema político en el que la influencia determinante pertenece a los técnicos de la administración y a la economía. Yo creo que esa es como la imagen que más o menos cualquier persona puede tener cuando piensa en tecnocracia. Pero tenía otra implicación a mayores. Dice, un criterio tecnocrático no es exclusivamente una cuestión técnica. Dado su énfasis en la aproximación lógica, práctica, resolutoria de problemas, instrumental, ordenada y disciplinada a los objetivos, y su confianza en el cálculo, la precisión y medida y el concepto de sistema, se trata de un criterio universal opuesto por completo a los modelos religiosos, estéticos e intuitivos tradicionales y acostumbrados. Eso yo no me lo esperaba cuando yo leí Tecnocracia. Yo pensé que, o sea, que este párrafo me lo tendría que montar yo dando así como un triple mortal para justificar de alguna razón que se opone a la tradición, pero es como lo que viene implícito en su propio entendimiento de tecnocracia. También dice una cosa muy curiosa, Lenin dice que era un técnico majestuoso del poder. Lo que pasa es que después fue chapucero cuando llegó al poder. Anoté chapucero. Si anoté chapucero es que la palabra era literalmente chapucero en la traducción que leí. Pero bueno. ¿Y por qué era un técnico majestuoso del poder? Porque desaparece la concepción de fines. Es decir, ya los fines que justifican la acción no son algo importante. De nuevo, volvemos a lo mismo, ya no es una decisión práctica, es una resolución técnica. Y esto lo enlaza además de una forma muy elegante con la admiración que sentía Lenin por Frederick Taylor, para el Taylorismo, en buena medida por su organización científica del trabajo. Y aquí tenemos esta idea presente de nuevo, porque él buscaba, no tengo la cita, pero buscaba unas leyes naturales del trabajo. ¿Y qué iba a permitir descubrir esas leyes naturales del trabajo? Precisamente que los criterios o conflictos que pudieran surgir dentro del trabajo dejaran de importar, porque yo ya entiendo cuáles son las leyes que lo arreglan. Entonces cuestiones como, por ejemplo, si esto es justo, si esto es injusto, si está bien, si está mal, pues pasaría en un plano secundario. Lo importante es que entendemos el funcionamiento del trabajo y por lo tanto podemos hacer que la gente trabaje. Literalmente habla de la desaparición de la concepción de justicia. Bell cierra el capítulo de la tecnocracia con un párrafo muy interesante, donde dice: en el modelo tecnocrático, los fines han llegado a ser simplemente la eficacia y el output. Los fines se han convertido en medios y tienen existencia propia. El modelo tecnocrático ha llegado a establecerse porque es el modelo de la eficacia. Por estas razones, el modelo tecnocrático está abocado a extenderse en nuestra sociedad. Pero el que los mismos tecnócratas vayan a convertirse en una clase dominante y cómo se podrá desafiar al modelo tecnocrático son cuestiones diferentes. En el capítulo siguiente desarrolla que no consideraba que los tecnócratas se pudieran convertir en una clase dominante por otros motivos. Pero, sin embargo, por eso habla de la tensión entre política y tecnocracia en la sociedad postindustrial, pero sigue siendo una de las grandes nuevas fuerzas o fuentes de poder es el modelo tecnocrático. Y, claro, volvemos a ver más aquí. La política en esta suerte de modelos la define más como una prevención de disfuncionalidades. Deja de ser práctica en el sentido de que deja de ser activa. Y vuelve a esta misma idea. Dice, ya no realiza fines prácticos, sino que resuelve cuestiones técnicas. La política se convierte en la resolución de cuestiones técnicas, puede ser productiva, por ejemplo. Luego hay otro paper también que está en el TFG, que es de Christopher Chelson Vogt, titulado The Post-Industrial Society, From Utopia to Ideology. Y esto viene muy bien porque es precisamente una vez, ya no tengo que yo tener pensamiento crítico, leo lo que dice este tipo, y tengo una crítica del libro de Daniel Bell, que bueno, que tiene sus cosas también, pero tiene una idea muy interesante. Coge las categorías de utopía y de ideología presentes en Mannheim para explicar cómo funciona el concepto de sociedad postindustrial.
en términos básicos, digamos, para Mannheim, cuando algo se aparta de la realidad, un concepto puede ser una ideología o una utopía. Una utopía se caracteriza porque es una proyección a futuro que enfatiza, digamos, algunos aspectos de la realidad que sucederá en ese futuro. Y una ideología, por el contrario, es una descripción del presente, que enfatiza algunas cosas, idealiza otras y ignora, deja en la sombra, aparta componentes fundamentales de la realidad, precisamente para poder generarse como esta suerte de cosmovisión apartada de la realidad. Esto según Mannheim. Claro, la tesis de Vogt en el paper es que la sociedad postindustrial ha pasado de ser un término utópico a ser un término ideológico. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, Penty, cuando habla de un nuevo modelo de organización postindustrial, lo dice como en un sentido esperanzador, como utópico, el futuro será así. Riesman, cuando habla de la sociedad del ocio y que hay una menor necesidad de trabajo, digamos que lo percibe como un cambio positivo, como un progreso, grandes rasgos. Y Bell, sí es cierto que Bell es más complicado porque tiene bastantes juicios descriptivos y sin embargo hay como una cosa que dice que es que la institución más importante de la sociedad postindustrial, o una de las más importantes, será la universidad. Y claro, o sea, yo no quiero meterme en las motivaciones psicológicas de Daniel Bell, pero yo entiendo que eso él lo consideraría conveniente. Entonces, tiene como cierto componente de proyección a futuro, de idealización, de unos sucesos y tal. Pero aquí nos vamos a distanciar un poco de Vogt. Aquí nos vamos a limitar a decir que, bueno, esto simplemente predecía, pero la precisión de esa predicción es otro asunto completamente distinto y muchísimo más difícil, porque ahí es cuando llegamos propiamente a la ideología. La forma en la que la ideología opera en la sociedad postindustrial para Vogt es, por ejemplo, que está sesgada contra las manufacturas, porque si hay un momento en la productividad de las manufacturas se verá como un regreso, como un paso hacia atrás, porque ya sabemos que lo que va a haber en el futuro es precisamente un sector de servicios más amplio y tal, y qué sé yo. Y entonces precisamente oculta como ese aspecto de la realidad, pero sobre todo que genera una oposición entre trabajo del conocimiento y trabajo práctico. Es decir, hay una concepción que puede ser relativamente meritocrática o de cualquier estilo, donde la gente que hace un trabajo manual pues probablemente gane menos recursos, sea su propia culpa en cierta medida, mientras que evidentemente el trabajo del futuro es el de la persona que tiene un conocimiento, que está formado. Pero ¿dónde está? ¿Qué quiere decir estar formado? Tener conocimiento. ¿Y qué quiere decir tener conocimiento dentro de este esquema? Tener conocimiento objetivo y materializado. ¿Qué quiere decir tener conocimiento objetivo y materializado en este contexto? Tener copyright. No literalmente, pero se entiende, creo, un poco la analogía. Es decir, lo que se está definiendo en este sentido no es un trabajador que necesariamente tenga que entender mejor al mundo o ser más inteligente. Es uno que va a salir beneficiado precisamente por su adhesión a, por ejemplo, las instituciones educativas. Adhesión quiere decir tener un título. Pero bueno, esta idea de la ideología es un poco complicada, ¿no? No tanto, es más bien sencilla de entender, pero luego la aplicación siempre es como complicada. Porque, bueno, porque la realidad es compleja y hay muchas variantes y entonces entender como todos los sesgos y las cosas que se obvian y tal, impide como entender como un discurso detrás, como un hilo conector detrás de toda esta percepción. Entonces yo decidí recurrir a Zizek en el objeto sublime de la ideología. Y dice Zizek, utópica es la universalidad sin sus síntomas. Clarísimo. No, a ver, esto lo pongo porque como había el contraste entre utopía e ideología, podemos entender cuando Zizek está diciendo utópico, aquí se está refiriendo. Bueno, la pretensión de universalidad sin un síntoma, eso es lo que es utópico. ¿Qué es el síntoma para Zizek? Es la ruptura heterogénea del campo ideológico. Una cosa que rompe el campo ideológico, pero que al mismo tiempo es constitutiva de ese propio campo ideológico. Ok. Hay un chiste que lo explica, que es muy bueno, que le pone en el libro, y es de un periodista de Hearst. Un periodista de Hearst que nunca se... Bueno, Hearst, el millonario estadounidense y tal.
y ve que tenía un periodista contratado que nunca se iba de vacaciones. Y entonces le pregunta, mira, ¿y tú por qué no te vas de vacaciones? Llevas años, no has pillado y tal. Y entonces el periodista contesta, ¿sabes qué? Tengo miedo de irme de vacaciones y que las ventas del periódico bajen. Pero realmente lo que me da más miedo es que no bajen. Eso es la ejemplificación en chiste de una suerte de síntoma, como una suerte de cosa heterogénea que rompe un campo ideológico, que rompe una continuidad y al mismo tiempo es constitutiva de lo que permite que se genere esa suerte de discurso. Entonces, en este sentido, si se dice que identificarse con el síntoma implica reconocer en los excesos, es decir, en las cosas que parecen heterogéneas, fuera del campo, el verdadero funcionamiento de lo que se está observando. Ok, perfecto. Entonces, utópica es la universalidad sin su síntoma. Tenemos la idea de síntoma. ¿Cuál es la idea del título del libro? Porque el libro se titula El objeto sublime de la ideología, entonces sería como interesante saber qué es un objeto sublime. Y sigo pensando a día de hoy que sería interesante saberlo. Pero hay unas ideas que sí están como relativamente presentes. Un objeto en sí sé que es un objeto lacaniano. Un objeto lacaniano quiere decir que es un producto de la trama, de la trama significante, es decir, que se genera a raíz de su asociación dentro del espacio de lo simbólico, de la red de significantes. Ok, de esto también hay un chiste. Está muy bien, es un chiste de un conscripto, ¿no? Entonces el conscripto tenía que hacer el servicio militar obligatorio. Y como tenía que hacer el servicio militar obligatorio, pues él dijo, mira, no, porque no tenía muchas ganas. Entonces dijo, ¿sabes qué? Me va a hacer el loco. Y la forma que encontró de hacerse el loco era que empezaba a agarrar papeles y decía, este no es. Y entonces lo tiraba y cogía otro, este no es, lo arrugaba y los tiraba. Y lo empieza a hacer así en bucle, ¿no? Hasta que eventualmente el superior dice, mira, hay que mandarlo como con el psiquiatra de aquí del regimiento para que nos diga si efectivamente está loco o no. Y entonces el tipo va a la oficina del psiquiatra y sigue, agarra los papeles de la papelera, y dice, este no es, los tira por todos lados. Hasta que el psiquiatra dice, bueno, este hombre está claramente loco. Voy a escribirle aquí el certificado de que está loco. Le da el papel, el tipo lo ve y dice, este sí es. Es decir, cuando dice que lo produce la trama significante, lo que quiere decir es que surge como por una suerte de alboroto en torno a él. Digamos, el objeto de deseo surge como precisamente la búsqueda de ese deseo. Eso es lo que es un objeto. ¿Y ahora qué es lo sublime? Claro, sublime es, digamos, que el entendimiento típico de Kant es que place y displace. ¿Por qué? Vamos a leer aquí rápidamente a Kant para explicar un poco de dónde viene esta idea. Un objeto cuya representación determina la mente a que contemple la elevación de la naturaleza fuera de nuestro alcance como un equivalente a una presentación de las ideas. Es decir, es un objeto empírico que indica a través de su insuficiencia, de su incapacidad de representación, por eso displace, la dimensión de una trascendente cosa en sí, la idea, que place. Es decir, por eso es un objeto que place y que displace, porque representa esta cosa trascendente idea, pero fracasa, porque no es una cosa representable. Pero en ese fracaso de representar a la cosa en sí, pues obtiene esta característica sublime, este placer y este displacer. Pero luego, para Zizek, Hegel supera esto y dice que el objeto llena el lugar de la cosa en tanto vacío. Es decir, la cosa en sí trascendente que representaba es la pura nada absoluta negatividad. Lacan lo explica en un sentido más sencillo, que es que el lugar precede al objeto. Es decir, no hay nada especial en el objeto sublime, es solo un lugar, un objeto cotidiano que es ubicado en ese lugar y precisamente adquiere como esa característica trascendente que es un vacío, que no es una nada. Y en este sentido, hay dos procedimientos de la crítica a la ideología, según Zizek. O realmente hay un esquema que está muy bien. Bueno, no es un esquema, son 4 grafos que coge de Lacan. Los podría dibujar, pero tomaría exageradamente demasiado tiempo y bueno, pero recomiendo mucho su lectura, es uno de mis capítulos favoritos del libro. Concluyendo ese capítulo, para resumir, básicamente dice que hay 2 procedimientos de la crítica a la ideología, basado en el gráfico que hizo. El primero, que es el tradicional, es el discursivo, que es de construir un texto revelando que es una construcción de significantes flotantes.
Es decir, que no hay nada detrás. Y luego está la idea de extraer el núcleo del goce, que es como la idea más propiamente de la crítica, digamos, desde el psicoanálisis a la ideología, que es que la ideología produce un goce preideológico, es decir, antes de su conformación, que se estructura en fantasía. Ok. ¿Qué quiere decir esto? La ideología no se fundamenta en engañar a individuos concretos. Cuando yo tengo un pensamiento ideológico, no es que yo quiera engañar a Manuel. Yo quiero engañar, pues igual a Manuel también, pero fundamentalmente quien quiero engañar es al gran otro. Es decir, es a esta absoluta otredad con la que yo me quiero reconciliar. Hay un chiste más. Tiene muchos chistes, sí, sé que es buenísimo. Que dice así, sobre Yugoslavia. Los obreros yugoslavos decían: en el estalinismo los representantes del pueblo van en Mercedes, mientras que en Yugoslavia es el pueblo el que va en Mercedes por mediación, a través de sus representantes. ¿Qué está diciendo esta frase? Que el sujeto se reconoce en el poder como sí mismo en su otredad. Es decir, se reconcilia con el hecho, se reconcilia con el otro. Esto es una sobresimplificación ridiculísima, pero bueno, creo que da una idea de qué estamos hablando cuando estamos hablando de ideología. Y voy a cerrar aquí muy rápidamente con dos últimas ideas. ¿Cómo funciona entonces la ideología y por qué nos parece importante para entender el desarrollo tecnológico? Porque el fin de la ideología, recuerda antes cuando se hablaba de la desaparición de los fines, pues el fin de la ideología en buena medida se define como justificar los medios. Si se comenta la historia de alguien que está perdido en un bosque, pero completamente perdido, no tiene absolutamente ninguna indicación, y la única forma que tiene de salir del bosque es caminar en una dirección. Y lo que puede hacer a posteriori, una vez ya esté caminando, es primero no cambiar la dirección, porque entonces se va a terminar perdiendo, pero segundo, puede justificarse porque tomó esa dirección, claro. Luego, si se supone que estaba perfectamente perdido, pues no puede dar una respuesta satisfactoria a eso. Pero precisamente esa respuesta que se inventa es lo que le permite seguir caminando. Entonces, para esto también habla bastante de Pascal y cita la frase esta de la costumbre es el medio por el que el autómata arrastra al espíritu, y está muy bien. En este sentido, la obediencia real es la obediencia al mandato en la medida en la que no es comprendido. Esto trae una tautología, la tautología típica de la ley. No se obedece a la ley porque sea buena, porque sea justa, porque sea adecuada, sino porque es ley. Y esa tautología es la que fundamenta la autoridad de la ley, precisamente porque es una obediencia que no está mediada por la subjetividad. Es decir, soy obediente realmente porque soy obediente a la ley en la medida en la que la desconozco. Ok. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el desarrollo tecnológico? Pues Lacan dice que el desarrollo no es más que una hipótesis de dominio. Benjamín dice que para que podamos hablar de un progreso tenemos que entender un tiempo homogéneo y vacío, que identifica con la temporalidad de la clase dirigente. Los eventos históricos que conforman el progreso se determinan por la concepción que hegemoniza el devenir, a lo que ellos llaman, curiosamente, juicio final. Y en este sentido, la legitimidad es fundamental. O sea, el punto fundamental del que parte todo esto es la legitimidad. Y eso nos hace volver a la tríada de conciencia noble, lenguaje del halago, la riqueza. Una cosa que no dije, voluntariamente para decirlo ahora, es que la riqueza, en ese sentido, no tiene necesariamente que representar una mercancía, porque lo que está representando verdaderamente es una materialización del poder social. Entonces, cuando hablamos de desarrollarnos y queremos crecimiento económico, riqueza, progreso y un horizonte de sentido, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando a desarrollarnos añadimos tecnológicamente, ¿qué respuesta está dando la tecnología ahí? ¿Por qué nos estamos desarrollando concretamente tecnológicamente? Hay distintos ejemplos que son un poco largos, están presentes en el TFG, de construcciones ideológicas históricas que surgen en momentos, en Gales, en Estados Unidos, en China, acompañados de procesos de industrialización y de desarrollo tecnológico. Y eso parece que tiene mucho sentido. Habermas, de hecho, decía que las ideologías surgen cuando se sustituyen las legitimaciones tradicionales de dominio. Ok, estas son muchas reflexiones, ¿no? Hablan de cosas muy distintas. Parece que la construcción ideológica es algo como intrínseco al desarrollo tecnológico, no solo en tanto fenómeno, sino en tanto concepto.
Parece que es difícil hablar de desarrollo tecnológico en otras coordenadas y parece que el desarrollo tecnológico viene acompañado de una alteración del orden tradicional. Y quisiera concluir la conferencia haciendo aquí una pequeña confesión. Alguien me podría decir, bueno, claro, es que tú estás diciendo que el desarrollo tecnológico altera el orden tradicional, pero es porque en tu definición de desarrollo tecnológico incluyes que altere el orden tradicional. Es decir, estás haciendo una tautología. Y a la persona que me dijera eso, yo me vería obligado a decirle, tienes razón. Muchas gracias.